Vamos a darle la bienvenida a nuestra nutricionista, nuestra columnista Virginia Natero para hablar de viandas, viandas para niños, viandas saludables. ¿Cómo andás? Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias. Hoy hablábamos del desafío que supone mandar una vianda que tenga todos los nutrientes que el niño debería consumir, que se pueda calentar en el caso de que sea comida caliente, que en invierno en la mayoría de los casos es, que la fruta no se oxide, bla, 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 un montón de cosas. Así que de todo para hablar. Es un gran desafío y además es una gran discusión, por decirlo así. Es una discusión a nivel institucional, es una discusión a nivel de las madres, porque la preparación de una vianda adecuada implica tiempo. Implica tiempo porque además muchas veces tenés que mandar 2 meriendas, más el almuerzo, más el postre, o sea, claro, es como menú. Hace relativamente poco hay cosas que la práctica maternal ayuda a reinterpretar, entonces estaba preparando a mis hijos para irse al jardín y tenían pileta temprano, entonces, bueno, el bolso, la mochila para ir a la pileta. Comían en el colegio, entonces, perfecto, el bolso de la vianda. Después de eso se iban a la práctica de fútbol, entre una cosa y otra no descansaban, entonces el bolso con el yogur y las galletitas para antes de la práctica de fútbol, más la bolsa del... Totalmente, y que se mantenga, ¿no? Porque en algún momento hace calor, que claro. no es ahora, pero en diciembre de repente ya se te puede pasar o pudrir algo. Bueno. El envase en el que se pone, más allá del envase primario, que es el que está en contacto con el alimento, que es el envase que lo contiene externo, normalmente es recomendable que sea algo que ayude a mantener la temperatura. Los envases, estos lo que hacen es mantener la temperatura original del alimento, evitar que baje o que suba, dependiendo del clima, muy rápido. Pero no eso que en termos y esas cosas, los tuppers no. No, los tuppers no, el envase que va afuera. Ah, sí, está ok. ¿Sí? La lanchera, por decirlo así. La lanchera grande, esa lanchera muchas veces hay algunas que tienen algunas características que evitan que el alimento aumente la temperatura muy rápido por el clima, sino que lo mantienen un poquito más de tiempo. Bien, y ya podemos preguntar eso directamente. ¿Cuáles son las viandas más adecuadas, las lancheras más adecuadas? Esas que son como de, no sé qué tipo de plástico, esas que son duras. Depende, o las que son como forradas con metálico. Sí, las que son forradas con metálico son bastante buenas. Acá lo que es bien importante tener en cuenta es cómo se hace el manejo de la vianda cuando llega al lugar de origen. Al lugar de destino. Claro. ¿Por qué? Porque si vos tenés una institución en la cual va a estar, está bueno que las instituciones empiecen a pensar en refrigerar alimentos. Está bien, está bien. Claro, que no lo pongan ahí como muchas veces que no quede la pasa, buena de Dios. Sí, de repente, con el clima de hoy, que estamos todos tratando de ponernos una capa arriba de otra, no es lo ideal, pero bueno, está. Pero cuando estás acercándote al verano y empieza a hacer más calor y esa vianda, el niño entró a las 8 a la institución y va a comer a las 12 y está todo el día en la lanchera, obviamente es un problema y un riesgo. Hay algunas estrategias, hay algunas cosas que se pueden congelar y se ponen frías dentro de la lanchera, lo que hace es que el ambiente interno mantenga una baja temperatura. Se puede hacer casero en casa con una botellita de cualquier bebida, que se congele el agua dentro y eso va dentro de la lanchera y mantiene la temperatura. Pero la realidad es que se empiece a pensar en el nivel institucional de cómo mantener en forma adecuada esas lancheras. Sí, yo no sé si hay instituciones que directamente ya lo hagan, porque ni que hablar que les implica, bueno, un gasto, no sé cuál sería, ¿no? Si ponen un montón de heladeras o un salón bien refrigerado, pero bueno, está bueno que lo digas porque está bueno para tenerlo en cuenta. Porque está bueno para tenerlo en cuenta o empezar a pensar a nivel institucional de qué estrategias recomendar a los padres, porque las enfermedades transmitidas por alimentos, que son los problemas que estamos tratando de prevenir al mantener el alimento a una temperatura adecuada, pareciera que son cosas que se dan cuando salimos a comer a otro lado. Sí. Pero en realidad, algunas de las intoxicaciones más grandes se dan a nivel domiciliario. En casa tenemos un montón de prácticas que no son inadecuadas, que son inadecuadas si no nos damos cuenta. Mirá, ejemplo, te dejé la comida en el microondas. ¿Y el microondas para qué sirve? Para espantar las moscas, porque no refrigera, no mantiene temperatura, no nada, pero la dejaste adentro del microondas o te dejé la comida dentro del horno. Sí, típico. Bueno. Entonces, ahí adentro del horno no baja la temperatura, quedó ahí, la temperatura desde anoche, claro, de repente pasaron 12, 16 horas del pastel de carne en el horno. Pero está en el horno y estamos todos re tranquilos y súper seguros. No. Son prácticas que hasta que no le ponemos un poco de cabeza nos parecen como normales porque siempre lo hicimos así. Tal cual. Entonces, esas cosas también suceden con el tema de las viandas. Imagínate, te voy a decir una tontería. Lo dejaste la noche anterior, lo hiciste a última hora en la noche. Lo dejaste en el horno, porque en el horno está seguro. Sí, sí, sí. Entonces, una bandeja de milanesa. Claro, tuvo toda la noche en el horno a temperatura ambiente. Ya tuvo posibilidad de desarrollar un montón de cosas. Llega la mañana,
lo pones el pastel de papa y carne, lo pones en la vianda y marcha con vianda incluida, estar 4 horas más antes que llegue la hora de la comida. Entonces, ahí sí es donde tenés riesgos. Y no es mala voluntad, ni mala intención, ni nada, ni mala higiene domiciliaria. Es una práctica que parecía absolutamente normal, pero que en realidad tiene algunas connotaciones. Sí, claro, porque se va avanzando, se van descubriendo cosas nuevas y de eso se trata. Pero lo entiendo perfectamente porque el proceso de descomposición siempre está, arranca, desde el momento que no sé, que matan a la vaca, por poner un ejemplo bien gráfico. Exacto, entonces está, por eso, el tema de la refrigeración es importante. Lo otro que es importante en las viandas es, depende, más que nada, si pensamos en niños, tenemos que tratar de que la instancia de la vianda no sea una instancia de estrés en el momento de llevar la vianda al lugar. Entonces, pensé que en el momento de hacerla. No, el momento de hacerla, lamento comunicarles, padres y madres, normalmente siempre es un estrés. El tema es el estrés en el momento de, le voy a poner algo para que prueben la vianda. Eso no. No funciona bien. No funciona. El brócoli que nunca quiso comer... No va la vianda, excepto que haya un compañerito al lado que vos ya sepas que come brócoli y que le dijo que se puede enganchar. Investigación previa. No le mandes el brócoli que no come en la vianda porque como va a ir, va a volver el brócoli. Y posiblemente además haya la situación de que la maestra te diga porque no comió y tratamos de que comiera y el gurí. ¿No? Entonces, tratemos de pensar en cosas dentro de lo que él come, ¿está? Que sean saludables, pero que estimulen a que la instancia no sea estresante. Perfecto. La instancia educativa, excepto que sea un lugar en el cual se va a trabajar eso, va a haber un taller de algún tipo, lo que sea, no es el momento para que el niño solo pruebe cosas. Bien. Porque normalmente no da buenos resultados. Sí sucede lo que es el contagio entre pares, tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque el de al lado está comiendo algo y de repente yo también lo tengo y no lo comía, pero también lo como. Eso pasa mucho en los campamentos infantiles, cuando hay mucha verdura y hay algún niño que come vegetales. A veces sucede ese contagio, todos tienen, yo también hago para no quedar afuera. O tenés el contagio por la negativa. Es aquel no come, aquel no come, aquel no come, entonces yo no me voy a poner a comer esto. No, y un momento clásico, por ejemplo, es la merienda, donde de repente vos te rompes toda para mandarle algo casero y el de al lado lleva las galletitas rellenas. Eso es típico. Y además ese tipo de cosas también tienen que ver con contextos y con temas institucionales, ¿no? Bueno, sí, también. Por eso ahí es donde en algunas instituciones se está trabajando, primero que tenemos la ley de alimentación de centros, de alimentación saludable en centros educativos que regula lo que sucede en las cantinas y en los kioscos. Pero no regula lo que ingresa a la institución y prohíbe la publicidad de alimentos, pero la publicidad de alimentos está en el envase propiamente dicho, cuando el niño lleva el envase de galletitas pequeño. Está bien, pero además incluso la ley tiene, en mi opinión, de todas maneras, ciertas limitaciones, porque, por ejemplo, juguitos se vende, y los juguitos tienen conservantes, bla, 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 o sea, no es que te exprimen en la naranja en el momento, te hacen un licuado. Claro, lo que sucede con la ley es que la ley no prohíbe la presencia de alimentos que no sean saludables. La ley recomienda exposición o no. Claro. Son porcentajes. Vos cuando tenés una ley, la reglamentación de esa ley no puede ser más exigente que la ley. Por lo tanto, cuando se reglamentó la ley, no se podía decir que no esté esto, porque no lo decía la ley. Hablaba de una lista de alimentos saludables y todo un montón de cosas, pero la ley no decía que no estén las papas chip. Claro, no imponía eso. Entonces, no prohibía presencia, recomendaba cantidad y exposición, cuánto está expuesto para que el niño lo vea. Entonces, perfecto. En ese sentido, no. Donde sí es clara la ley es en la prohibición de publicidad de alimentos. Entonces, no puede haber una cartelería que hable de un alfajor, ponele. Eso sí está claramente prohibido, o publicidades de otro tipo, como paseos a lugares, idas a no sé de dónde. Publicidades de diferentes perfiles, habla la ley. Pero eso habla también de los contextos y que pueden ayudar o no a nuestro tema del día de hoy, que son las viandas. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo del contexto institucional y cuánto ese contexto contribuya o no, lo que facilite o no a que esa vianda sea saludable. Todos los niños llegan nuggets y papas fritas. Y vos le pusiste, a mí me pasa, porque, bueno, ensalada, mis pobres hijos. Y vos le hiciste no sé qué, una tortilla de arroz y espinaca y ensalada.
Ya me enteré que uno de mis hijos se está comiendo las nuggets de una compañerita. Sí, le come las nuggets. No, tal cual. Está bien, no tengo nada contra la nugget en sí ni contra la compañerita. Pero eso también tiene que ver con lógicas institucionales. Sí, tal cual. Y ese es todo otro tema. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que nos compete en cuanto a madres responsables, más allá del compañerito que lleva las nuggets y las papas fritas. Bueno, queremos armar una buena vianda que no puede faltar. ¿Qué no tiene que estar? ¿Qué no tiene que estar? Ya decías, por ejemplo, una de las cosas que no tiene que estar son alimentos que el niño no le gusta o no está acostumbrado a comer. Algo para probar que no tengas la certeza que le va a gustar, no lo incluyas. Después yo hoy te comentaba fuera de aire el tema de las frutas, ¿no? Mandarle frutas a un niño como postre, que me parece a mí de los postres más saludables que puede tener un niño. Pero bueno, muchas veces el niño, si vos le mandás una manzana con cáscara, te la devuelve porque no sabe pelarla. Estamos hablando de un niño que tenga, no sé, menos de 7 años, por lo menos, por ejemplo. Pero si vos mandás la manzana cortadita en un tupper, llega oxidada, tampoco te la comes. Entonces, sí, ahí tenés algunas estrategias que puede ser el jugo de limón, que puede ser el jugo de naranja, como estábamos hablando, que disminuye la oxidación, ¿sí? Que puede hacer como una suerte de ensalada de fruta que ayude a que la manzana no se pardee, no quede oscura. O no se vea, por lo menos. Exacto, y ahí sea más apetecible. Lo que es importante también en cuenta es tener en cuenta cuál es la frecuencia con que se hacen las viandas. Si son viandas diarias, o si son viandas una vez a la semana. Porque cuando estamos hablando de viandas diarias, acá, aunque parezca de perogrullo, es importante planificarse. Porque si no, siempre caes a última hora tratando de ver qué es lo que haces. Porque venís todo el día de trabajar, estás a 1000, tenés 1000 millones de cosas para hacer. Entonces llegás a casa y decís, de todo lo que tuve, las viandas. ¿Está? Sí. Entonces no aparece como un cuco. Entonces, planificarse. Planificarse además, planificarse de que se descuelgue de lo que preparás para la cena. Eso te iba a decir, ¿la mayoría de los casos no sucede eso? Sí, sucede eso. Se separa una porción sí. para incluir en la vianda del otro día. ¿Eso no lo recomendás? No es que no lo recomiende. Se puede usar, está bueno, muchas veces se da, ¿sí? Pero lo que sí me parece es que sea coherente y coordinado y facilite la alimentación. ¿Qué significa esto? Sí, pastel de papa y carne, ¿está? No tiene nada de malo que lleve el pastel de papa y carne al día siguiente. Capaz que está bueno que le agregues un tupper separado para la ensalada, ¿sí? Y acá justo antes de salir al aire estamos en plena discusión que hacíamos si los tuppers juntos, los tuppers separados, los tuppers con compartimiento, los tuppers sin compartimento. Tiene que ver con qué sucede cuando el niño o la persona va a comer en el lugar. ¿Por qué esto? Porque si eso después se trasvasa a un plato y se puede calentar por separado el pastel de papa y carne y la ensalada, no pasa nada. Pero si no tiene esa lógica y en el mismo tupper vas a tener el pastel de papa y carne y la ensalada, no vas a poder calentar el pastel de papa y carne. Claro, eso depende de la institución también. Y me parece que en la mayoría de los casos los niños comen del tupper. Comen dentro del tupper. Sí. Entonces ahí es donde tenés que pensar en tuppers separados. Muchas veces vos, no sé, voy a decir una tontería, vas a hacer empanadas. Sí. ¿Tá? Tenés masa, tenés la carne picada, capaz que podés a esa mezcla de carne picada ponerle un poco de zanahoria rallada, ponerle un poco de acelga y un poco de huevo y en vez de hacer empanadas, hacer unas tartitas individuales y lo que se lleva al día siguiente es las tartas individuales. Es casi lo mismo lo que hiciste. Es psicológico el cambio para que no la resulte aburrido. Y le agregaste aburrido. un poco más de vegetales desde otro lugar. Está bien. ¿Está? Es una Muchísimo. Eso pasa mucho en todos lados y quizás también sea importante poder sacarnos estos cucos de que tienen que comer todos los tiempos de comida diferentes. Si hay una preocupación, si hay una preparación, si se hace la preparación la noche anterior y al día siguiente se lleva y come lo mismo en la noche en el almuerzo, pero la noche siguiente lo cambia, no está tan mal, es una práctica muy habitual. Lo que es importante es que esa comida tenga lo que tiene que tener. Tenga por lo menos vegetales, 1 o 2 vegetales. No siempre tiene que estar la carne. Puede perfectamente haber huevo con un aporte proteico, puede haber arroz o fideos, ¿sí? Pero tienen que estar los vegetales, tiene que haber un alimento que aporte energía, como puede ser el arroz, los fideos, la polenta, legumbres, puede ser lentejas, porotos. Claro, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos niños que los hay y muchos que no les gusta la ensalada, ¿no? O sea, otra manera de incluir vegetales. Bueno, normalmente hay una estrategia muy simple, es meterlos adentro de la preparación. Nosotros cuando pensamos en vegetales normalmente se piensa en la ensalada,
¿Está? Claro, lechuga, tomate, Lechuga, no demás. Volvamos al ejemplo del pastel de papa y carne, que ya lo veníamos y justo le hemos puesto la ensalada al lado. Una estrategia, si el niño no come la lechuga, el tomate y la zanahoria, es, en vez de poner papa, carne, papa, podés hacer zapallo, carne, papa. O podés hacer papa, la carne mezclada con acelga o con espinaca adentro, o con zanahoria rallada, le metiste ahí los vegetales y la papa abajo. ¿Sí? Y el nutriente está ingresando. Y el nutriente está ingresando y además está sensibilizando el sabor, que es lo otro importante. ¿Sí? Obviamente los niños transitan por etapas en las cuales te parecen cirujanos y te destripan todo. Encontré una cosa verde allá y te hicieron no sé qué y separaron pedacito por pedacito y encontraron Encontré una cebolla, una cebolla. Entonces, obviamente que pasan por esas etapas, ahí también los padres tenemos que tener claros los límites, porque venían comiendo esto re felices y un buen día dicen, no me gusta más. ¿Cómo si lo estuviste comiendo hasta hace un mes? No me gusta más. ¿Está? Esa es mortal. Se escucha acá, esa es mortal. Pero es que te pasa. ¿Te pasa? ¿Cómo puede ser? Si siempre te encantó. Bueno, siempre te gustó el pescado, ahora no te gusta más el pescado. Está, bueno, perfecto. Lo que hay para comer hoy es eso. Lo que hay para comer hoy es eso. Y no estresarse si de repente un día comen solo una manzana antes de irse a dormir si están bien alimentados. Pero en realidad el niño también tienta y observa cuáles son los límites. Entonces, por eso, los límites se ponen en casa. El marco es la casa. Claro. La institución acompaña. Por lo tanto, en casa hacemos todos esos ensayos duros. En la vianda no puede ser una situación de estrés la alimentación del niño, porque además cuando se alimentan en la institución es porque tiene que seguir su jornada curricular ahí adentro. ¿Está? Entonces, eso no quiere decir que todos los días le mandemos milanesa con papas fritas porque sabemos que le encanta y lo va a comer. Claro, eso va a comer seguro. Tiene que haber una variedad, sin lugar a dudas, ¿sí? Tienen que estar los vegetales, tienen que estar los diferentes alimentos, pero los ensayos y los experimentos se ponen en casa. Bien. ¿Sí? En el caso de las ensaladas, me quedé pensando, siempre un frasquito con el aderezo preparado. Que es todo un viaje una vinagreta, como quien dice. Es todo un viaje porque de qué frasquito es, dónde va, si es de vidrio tenés miedo que se rompa. Claro, que no se vaya a volcar. Exacto. El tupper, conseguir un tapercito chico para poner la vinagreta, para no sé qué, es todo un viaje, pero la realidad es lo que hay que hacer. Porque si lo pones adentro de los vegetales se marchitan y cuando llega, la verdad es que aquello está mustio, pierde líquido, chorrea y en vez de favorecerla con el consumo, en realidad lo distancia. Lo mismo con la sal, ¿no? Bueno, ya sé que lo ideal es no consumirla, cuanto menos cantidad mejor. En todo caso, tampoco en la ensalada, en la vinagreta. En la vinagreta, perfecto. sin lugar a dudas. A ver qué otro pique me quedo pensando. Lo otro que me parece bien importante es que el niño participe de lo que se va a llevar. Esto no quiere decir que todas las noches lo pongas a cocinar, no piren, no se asusten. Ni preguntarle qué quiere, porque no, si no preguntarle qué quiere no, porque no pasa por ahí si no es el que decide. Lo que sí es, bueno, estamos mandando esto, que no sea una sorpresa negativa lo que va a ir en la vianda. Perfecto. ¿Sí? Que es que sepa que capaz que le podés dar a elegir si quiere. ¿no? Claro. Mirá que mañana llevas esto. Hay repollo y zanahoria. ¿Qué querés llevar? No es, ¿querés llevar el pastel de papa y carne y no sé qué? No. Te estoy preguntando, entre estos dos vegetales, ¿cuál querés llevar? Tenés que elegir. Elegí, podés decidir, pero no es que te voy a dejar elegir todo o si llevo o no llevo vegetales. Elegís qué vegetal llevas. ¿Me explico la diferencia? Perfecto. ¿Tá? Entonces ahí también puede participar y sentirse un poco más involucrado.